buenas tardes. Mi nombre es Antonio Sam, bibliotecólogo de la Dirección de Gestión de las Colecciones. Les damos la cordial bienvenida al programa de alfabetización informacional y formación de usuarios de la Biblioteca Nacional del Perú. Hoy día con el tema Tratado de Marrakech y las excepciones al derecho de autor para la producción de obras en formato accesible. Nos acompaña en esta oportunidad la licenciada Rosa Yataco. La licenciada Rosa Yataco es egresada en Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, candidata a magíster en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación, cuenta con especializaciones en educación inclusiva y atención a la diversidad, actualmente a cargo de la Sala para Personas con Discapacidad de la Biblioteca Nacional del Perú desde el año 2007. La licenciada abordará el tema Tratado de Marrakech y las excepciones al derecho de autor para la producción de obras en formato accesible. Tratado que fue impulsado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, firmado en Marrakech, Marruecos, el 28 de junio del 2013, y cuyo objetivo principal es crear un conjunto estándar de limitaciones y excepciones al derecho de autor a fin de permitir la reproducción, la distribución y la puesta a disposición de las obras publicadas en formatos accesibles para las personas ciegas con dificultades para acceder al texto impreso. Le damos la bienvenida a la licenciada Rosa Yataco. Buenas tardes. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a Sandro Tucto también por la invitación, y es un placer el día de hoy hablar de ese tema tan importante y tan interesante para la comunidad de bibliotecólogos y también para los usuarios, sobre todo aquellos con dificultades para acceder a un texto en condiciones normales. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, como menciona Antonio, acerca del Tratado de Marrakech y las excepciones que ésta tiene con respecto al derecho de autor para la producción de obras en formatos accesibles de lectura, ¿no? Pero para esto es necesario entrar en contexto con respecto a la realidad de ciertos aspectos relacionados a la población y a la lectura de la comunidad de personas con discapacidad visual, tanto a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Tenemos, por datos obtenidos de la Unión Mundial de Ciegos, un aproximado de 250 millones de personas con discapacidad visual alrededor del mundo, en sus espectros de la ceguera total y la baja visión. De esta cifra, el 90% de ellos convive o vive con bajos recursos económicos en los países en vías de desarrollo o también en algunos países menos adelantados con respecto a los avances tecnológicos. De estas 250 millones de personas y de todas las publicaciones que se realizan a nivel mundial, día a día, año tras año, a través de las diversas editoriales de todo el mundo, solo entre el 1% y el 7% de los libros publicados en un formato impreso se encuentra en algún formato accesible de lectura para poder leer, ¿no? Este 1% equivale en este caso a aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo como el nuestro, y el 7% equivale o corresponde a aquellos países ya desarrollados, que igualmente es una cifra muy, muy limitante y que va a permitir que muchas personas con discapacidad visual o con dificultades para leer un texto de manera convencional, un texto impreso, tengan dificultades para acceder a la información para el desarrollo de sus comunidades, ¿no? A nivel nacional, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Censo de Discapacidad del año 2018, se tiene un aproximado de 3.2 millones de personas con discapacidad, ¿no? En esta cifra incluimos a personas con todas las discapacidades, desde la sensorial, que conglomera a las personas ciegas, a las personas sordas, las personas con discapacidad física también, y la discapacidad cognitiva, ¿no? La suma de estas discapacidades tiene un aproximado de 3.2 millones de personas con discapacidad. Y de esta cifra se extrae a un aproximado de 1.4 millones de personas con discapacidad visual, que como pueden apreciar es
casi el 50% de la población con discapacidad del país, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la discapacidad visual es una de las discapacidades que tiene mayor presencia en nuestro país. Es de todas las discapacidades, hay más personas con discapacidad visual. Y para esta cifra tan grande de personas que podemos apreciar, ¿no? Y que he mencionado, solamente hay 5 bibliotecas públicas con servicios accesibles dirigidos para ellos, ¿no? De todas estas bibliotecas, 4 se encuentran en Lima y una se encuentra en el interior del país, específicamente en la región Piura, ¿no? Justamente lo que acabo de mencionar en cuanto al contexto, a la realidad que venimos viviendo las personas, en este caso, que presenten algún tipo de discapacidad y que tienen dificultades para poder acceder a la información en algún soporte o en algún formato que les va a permitir leer o acceder de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Se encuentra una dificultad que es en este caso el acceso a la lectura, que como se sabe, la lectura es un derecho, ¿por qué no decirlo? Es un derecho humano que va a poder y que va a permitir equiparar oportunidades y va a asegurar a las personas y a los ciudadanos ciertos derechos como el acceso a la educación, el acceso a la comunicación, a la cultura y al empleo, que van a significar para ellos justamente mejorar su calidad de vida, ¿no? Mejorar y alcanzar mayores oportunidades en diversos aspectos de desarrollo, pues como se sabe, la información es poder. Asimismo, la suma, en este caso, de todo lo que hemos conversado, de este contexto, de estos pequeños problemas y sobre todo realidades que actualmente conviven las personas con discapacidad visual del país y también del mundo, es que surge un gran problema, una gran problemática que la comunidad de personas con discapacidad visual ha denominado, ha etiquetado con un nombre específico, que es la hambruna de libros, ¿no? Y en inglés también se conoce como la book famine, que es un término acuñado prácticamente por la Unión Mundial de Ciegos, ¿no? Y que en otras palabras, ¿no? Es la carencia de material de obras en formatos accesibles de lectura para la comunidad de personas con discapacidad visual, que como bien hemos visto, tiene una muy desventaja con respecto al acceso de las personas regulares o las personas que no tenemos ningún tipo de discapacidad visual u otra discapacidad. Justamente para solucionar de alguna manera este tema de la falta de acceso es que se creó en el año 2013 una herramienta legal internacional y vinculante que es el Tratado de Marrakech. ¿Qué es el Tratado de Marrakech? Algunas personas ya lo habrán escuchado. El mes pasado, en el ciclo de conferencias, de charlas de bibliotecología, se ha ahondado mucho en este tema, en una de ellas con una especialista, una colega argentina, pero el día de hoy vamos a hablar un poco más acerca de él, ¿no? El Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, es el nombre completo del tratado, ¿no? Un poquito largo, un poquito complejo, pero ese es el nombre completo que tiene el tratado de Marrakech, que lo conocemos, ¿no? En la comunidad bibliotecológica de esta manera. Y es un tratado internacional que engloba, en este caso, a dos tipos de derechos, los derechos de autor y los derechos humanos. Los derechos de autor porque es un tratado de excepciones y limitaciones que va a permitir el acceso a las personas con discapacidad visual y dificultades para acceder al texto impreso a hacer uso específico de ciertos derechos humanos, como los que acabamos de leer, como son el de la educación, la comunicación, la cultura, el trabajo y otros más, ¿no? Y que fue impulsado por la Unión Mundial de Ciegos y negociado dentro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, conocida por sus siglas OMPI. Este tratado fue adoptado el 27 de junio del año 2013 en la ciudad de Marrakech, del Reino de Marruecos, y como mencioné, es un tratado de excepciones y limitaciones al derecho de autor. En su contenido del tratado hay diversas secciones
desde lo general a lo específico, para que de alguna manera aquellas partes contratantes y las mismas personas con discapacidad visual o las próximas entidades autorizadas que vamos a más adelante a mencionar a qué se refiere, puedan entender este tratado y aplicarlo dentro de sus países, ¿no? O partes contratantes. En cuanto a la situación del tratado en nuestro país, ha pasado y viene todavía pasando por diversas facetas, por diversas etapas, entre ellas la adhesión, ¿no? ¿Qué ocurrió al día siguiente de concretarse este tratado, ¿no? El tratado se elaboró el 27 de junio del 2013 y al día siguiente, el 28 de junio, Perú se adherió al tratado. Perú y otros países más adherieron al tratado, ¿no? O sea, lo aceptaron como un mecanismo legal para uso de sus países. La ratificación en nuestro país se dio el 2 de febrero del año 2016, casi 3 años después de la adhesión, ¿no? Y entró en vigor el 30 de septiembre del 2016, que fue 3 meses después de alcanzar la ratificación de los primeros 20 países, porque para poder entrar en vigor se necesitaba justamente que 20 países miembros de la OMPI ratifiquen el tratado, ¿no? Perú fue el país número 14 en hacer la ratificación y el número 20 fue el país de Canadá. Una vez que Canadá ratificó el tratado en febrero ¿no? También en el 2016, perdón, ¿no? El 30 de julio, entró en vigor 3 meses después, en este caso el 30 de septiembre. Y actualmente se encuentra en nuestro país en proceso de implementación, ¿no? ¿Qué quiere decir una implementación en términos un poco más convencionales o más claros? Es el proceso por el cual nuestra actual ley de derecho de autor tiene que ser modificada para adaptarse a lo indicado en el tratado, ¿no? Nuestra ley actualmente se encuentra en proceso de modificación gracias al proyecto de ley 4208 del año 2018, elaborado por el Poder Ejecutivo y que fue elevado al Congreso de la República para su debate por las comisiones de Derecho de Autor y por la Comisión de Discapacidad también del Congreso de la República, con la finalidad de incorporar estas excepciones que otorga el Tratado de Marrakech a nuestra Ley de Derecho de Autor y que actualmente se encuentra esperando sea debatido en el Pleno del Congreso desde el 18 de junio del 2020. El Tratado de Marrakech tiene un objetivo primordial, básico y que agloba en realidad aquellos pequeños objetivos que pueda tener, ¿no? Objetivos específicos. El gran objetivo es simple, ¿no? Y es poner a disposición de los beneficiarios del tratado más obras en formatos accesibles de lectura, que en este caso serían libros, publicaciones periódicas, revistas y otro material impreso que va a ser en este caso convertido a algún formato accesible de lectura para las necesidades del público objetivo del tratado, que son las personas con discapacidad visual y con dificultades para acceder al texto impreso, ¿no? Asimismo, el Tratado de Marrakech otorga ciertos beneficios, entre ellos los más importantes, ¿no? Que se va a otorgar en este caso a los países que apliquen el tratado, serán mejorar la educación y aumentar las oportunidades de los ciudadanos a través del acceso a la información, llevar a la práctica los principios de las normas internacionales de derechos humanos, por ejemplo, la más importante en la comunidad de personas con discapacidad, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, conocida por sus siglas también CDPD, en donde se otorga ciertos o muchos derechos, en este caso a la comunidad de personas con discapacidad en general, derecho a la educación, derecho a la cultura, a un adecuado trato y justicia, equidad en diversos aspectos, el aspecto laboral, en el aspecto de salud, etcétera, ¿no? Y también estimular el desarrollo económico y el progreso social de los ciudadanos, en este caso a través del acceso a la información que les va a permitir desarrollarse de la mejor manera y alcanzar mejores estándares de vida.
Dentro del tratado también se menciona constantemente ciertos términos, ¿no? Pero vamos a desarrollar 4 principalmente que nos van a permitir entender el objetivo y la importancia del tratado y también de alguna manera identificar si nosotros como bibliotecólogos y también representantes de unidades de información, podemos convertirnos de alguna manera en una institución que que pueda beneficiarse y beneficiar a sus usuarios, a sus lectores con este tratado, ¿no? Los términos que vamos a desarrollar son de beneficiarios, ¿no? Entidad autorizada, que es una obra y que es un ejemplar en formato accesible, ¿no? ¿Qué son los beneficiarios? ¿No? Son aquellas personas que van a poder acceder a los ejemplares en formato accesible, como mencioné hace un momento, y como bien dice el título general, el título grande del tratado, el nombre grande completo del tratado, las personas que se van a beneficiar son, uno, las personas ciegas, ¿no? Que son aquellas personas que presentan discapacidad visual total. Luego, aquellas personas, según el tratado, dice que padezcan una discapacidad visual o una dificultad para percibir o leer que no pueda corregirse, ¿no? Yo he copiado literalmente párrafos del tratado, por eso he tachado con rojo la palabra padezca, porque no es correcto el término, ¿no? Porque una discapacidad no se padece, no se sufre, una discapacidad se tiene, ¿no? Pero como lo estoy copiando de manera literal, lo he resaltado, ¿no? En este caso, que son las personas con baja visión, que son aquellas personas que tienen un residuo visual que les permite ver ciertos aspectos, tal vez funcionales, como movilizarse, visualizar objetos grandes, pero ciertas cosas ya no, entre ellas el texto o los caracteres de aquellas publicaciones impresas, ¿no? Y el otro tipo de beneficiarios serían aquellas personas que no puedan de otra forma, ya sea por una discapacidad física, sostener o manipular de manera convencional un libro impreso, ¿no? De asimismo centrar la vista, mover los ojos, ¿no? Que justamente es una actividad física que se realiza en el acto de la lectura, ¿no? En la medida en que normalmente se considera apropiada justamente para la lectura, ¿no? Entonces son estas 3 personas que van a ser beneficiadas, o estos 3 tipos de personas que van a verse beneficiadas con el Tratado de Marrakech y con las obras en formatos accesibles que van a ser o que van a poder ser producidas en el marco o con el respaldo del mismo tratado, ¿no? Asimismo, otro término importante que desarrolla el tratado y que como instituciones que brindan información tenemos que tener presentes son las entidades autorizadas, ¿no? Que son agentes para la producción y distribución nacional e internacional de las obras en formato accesible, ¿no? Y según el Tratado de Marrakech, son instituciones autorizadas, aquellas reconocidas por el gobierno para proporcionar a los beneficiarios sin ánimos de lucro de manera completamente gratuita acceso a la educación, formación pedagógica, lectura, ¿no? Lectura adaptada o acceso a la información simplemente, resaltando en todo momento que este acceso, ¿no? Debe darse de manera completamente gratuita, ¿no? Y en un país puede haber muchas instituciones autorizadas, pero tienen que cumplir estos requisitos. Y en la diapositiva estamos resaltando aquellas instituciones que de por sí podrían ser instituciones o entidades autorizadas en el marco del Tratado de Marrakech de manera natural, como son en este caso las bibliotecas, sobre todo las bibliotecas públicas, por el fin de gratuidad y de acceso a la información sin distinción, sin discriminación para toda la ciudadanía. De igual manera, las escuelas públicas, las universidades públicas que brindan servicios de información, de formación y de acceso a la información a público en general y también sin distinción de algún tipo de discapacidad, pero sobre todo de manera completamente gratuita. También las asociaciones de personas con discapacidad
que brinden servicios a sus asociados o a la ciudadanía con discapacidad en general. Y siempre se va a tener que resaltar la gratuidad de estos, ¿no? Porque el Tratado de Marrakech es justamente respaldado con respecto a la característica de acceder a la información, ¿no? Convertir información impresa en formato accesible y diseminarla o distribuirla a los beneficiarios siempre que ésta se dé de manera gratuita. El tercer término que nosotros queremos desarrollar y que también se desarrolla y menciona mucho en el tratado es el término obra, ¿no? En este caso, la obra va a ser el objeto o materia sujeta a la excepción. La obra, en otras palabras, es la publicación impresa que se va a convertir en un formato accesible, ¿no? Puede ser un libro impreso o un libro digital. En este caso también podría ser alguna publicación periódica, revistas, diarios, boletines, etcétera, ¿no? También incluye dentro del tratado y permite su conversión a partituras musicales, cómics y los libros de ilustraciones, ¿no? Y dentro del tratado de Marrakech especifica a las obras literalmente, ¿no? Que son obras literarias y artísticas en el sentido del artículo 2.1 del Convenio de Berna, que también es un convenio de derechos de autor, para la protección de obras literarias y artísticas en forma de texto, ilustraciones conexas, ¿no? Con independencia de que hayan sido publicadas o puestas a disposición del público por cualquier medio, ¿no? Pero específicamente dentro del mismo tratado y también dentro de diversas guías de derechos de autor que han sido desarrolladas por las propias direcciones de derechos de autor de muchos países y también incluidas de la OMPI, se menciona específicamente los casos que se ven en pantalla, ¿no? Y todas las publicaciones impresas y digitales que estamos mencionando. Y finalmente, ¿qué es un ejemplar en formato accesible, ¿no? En este caso es el ejemplar en formato accesible es el producto final de la conversión de la obra impresa que hemos visto hace un minuto, ¿no? En algún formato accesible que va a poder ser leído, accedido por aquellas personas que van a verse beneficiadas del tratado, que son las personas con discapacidad visual y que tengan alguna dificultad para acceder al texto impreso, ¿no? Entre los formatos accesibles más conocidos y utilizados por estos beneficiarios son los libros en sistema braille, los audiolibros, los textos digitales en este caso, pero accesibles al software lector de pantalla, los textos en macrotipo para las personas con baja visión o residuo visual y otros formatos que van a permitir que las personas con discapacidad visual y dificultades para acceder al texto impreso puedan justamente acceder al contenido de estas obras que ya han sido transformadas en algún formato accesible de lectura acorde a sus necesidades, ¿no? Dentro también del Tratado de Marrakech se menciona mucho a las excepciones y a las limitaciones. Como mencioné hace un momento, el Tratado de Marrakech es básicamente un tratado pleno de excepciones y limitaciones, ¿no? Y que básicamente brinda estas excepciones con la finalidad de que los libros impresos, que las creaciones impresas de los autores a nivel mundial puedan ser transformadas a un formato accesible de lectura, como los que he mencionado, como el braille, el audiolibro, el digital y otros, sin la necesidad de pedir el permiso, ¿no?, al autor, ¿no? Simplemente las entidades autorizadas van a poder tomar esta obra, ¿no?, transformarla a alguno de estos formatos y no va a existir la necesidad de solicitar el permiso específico del autor. Y esta obra en formato accesible sí tiene una condicional, ¿no? La condicional es que esta obra ya en formato accesible sea destinada exclusivamente a los beneficiarios y a nadie más. Y también que sea destinada a los beneficiarios de manera completamente gratuita, ¿no? Pero, ¿qué son las excepciones y limitaciones según o en términos de derecho de autor, ¿no?
Las excepciones o las limitaciones a los derechos, en este caso patrimoniales o de creación de las obras de los autores, ¿no? Son casos particulares previstos expresamente en la ley sobre el derecho de autor de cada país, por medio de los cuales se permite usar o explotar, en este caso, una determinada obra que se encuentra protegida por el derecho de autor, sin que a tal efecto se requiera obtener el previo consentimiento del autor o del titular, como acabo de mencionar, o que exista obligación de pago de las regalías o remuneraciones correspondientes, ¿no? Esto en base a la regla de los 3 pasos que se menciona en el convenio de Berna, ¿no? Que es una regla que justamente, bueno, tiene 3 pasos y que nos va a permitir a nosotros saber en qué circunstancias, ¿no? Podemos, o las leyes de autor pueden tener limitaciones y excepciones. En este caso, como mencioné hace un momento, uno de los pasos sería que las limitaciones y excepciones tienen que ser establecidas para determinados casos especiales. En este caso, el caso especial es la inequidad de acceso a la información de las personas con discapacidad visual y dificultades para acceder al texto impreso, ¿no? El segundo paso, que las limitaciones y las excepciones no atenten a la explotación normal de la obra, ¿no? En este caso, se va a tomar la obra, ¿no? La obra original del autor y se va a transformar al formato accesible, pero no tenemos por qué alterar su contenido. El contenido tiene que ser el mismo, el mensaje tiene que ser el mismo. Lo que se va a realizar es una adaptación, es una nueva versión de la obra original. No se va a quitar ni se va a agregar, sí, porque no, se va a agregar información, pero con la finalidad de que la persona beneficiaria pueda enriquecerse de la misma manera que puede enriquecerse una persona que no tiene discapacidad con el contenido. Me refiero en este caso a contenido visual que muchas veces tienen las obras impresas, como las tablas, los mapas, los gráficos, las ilustraciones, mapas mentales, etcétera, y que al ser visuales, ¿no? Tienen contenido textual dentro de estas y que si nosotros las dejamos en la versión accesible de esa manera o simplemente la omitimos, el beneficiario de alguna manera se va a ver perjudicado, ¿no? Nosotros vamos a hacer la adaptación, vamos a describir estas imágenes dentro de la obra accesible, ¿no? Final, pero la idea es que no mermemos, no quitemos y no distorsionemos la obra original, ¿no? Y el tercer paso, en este caso, son las limitaciones y las excepciones que no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos, ¿no? Y justamente esto tiene que ver con el punto de la gratuidad, que se resalta mucho en el tratado y que señala que estas obras que van a ser distribuidas a las personas beneficiarias tienen que ser distribuidas siempre con esta característica de la gratuidad, ¿no? Una vez que ya sabemos qué es una excepción y qué es una limitación en el tratado, o en general, perdón, dentro del propio tratado de Marrakech hay una serie de excepciones, limitaciones, pero también hay obligaciones que van a permitir que las instituciones autorizadas trabajen de manera correcta, ¿no? En la aplicación, ¿no? De estas excepciones dentro de sus instituciones en beneficio, en este caso, de la comunidad con discapacidad visual, ¿no? Pero para efectos de esta presentación he resaltado 3 grandes excepciones que se señalan dentro del propio tratado, ¿no? Y el tratado exige a las partes contratantes también adaptar su legislación nacional en materia de derecho de autor con la finalidad de que dispongan una limitación o excepción en beneficio de las personas beneficiarias, ¿no? Como mencioné en la sección de contexto, actualmente nuestra ley o legislación nacional en materia de derecho de autor se encuentra en proceso de ser modificada, ¿no? Para justamente ajustar nuestra legislación en el marco de lo que pide y lo que exige el Tratado de Marrakech.
Estas tres grandes excepciones que vamos a desarrollar son la reproducción, la distribución y la puesta a disposición de la obra accesible, en formato accesible, al público beneficiario, ¿no? En cuanto a la reproducción, bueno, podemos decir que en este caso las entidades autorizadas estarán facultadas a realizar sin ánimo de lucro ejemplares en formato accesible, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que las instituciones van a poder, como mencioné hace un momento, tomar una obra impresa y convertirla al formato accesible solicitado, en este caso, por el beneficiario, ¿no? Pero también hay que cumplir ciertos requisitos para poder realizar esta transformación. Uno de ellos es que la entidad autorizada tiene que tener acceso legal a la obra, ¿no? Tiene que tener, en este caso, imaginemos que es una biblioteca, una entidad autorizada, ¿no? Y quiere convertir una obra a solicitud del usuario. Entonces, esta biblioteca tiene que tener el ejemplar físico, ¿no? Original, dentro de sus colecciones para poder convertirla al formato accesible. De no contar con la obra dentro de sus colecciones, puede acudir a otros mecanismos, como el préstamo interbibliotecario de obras impresas, a bibliotecas similares, a bibliotecas de la comunidad, pero el objetivo de este punto es que la conversión de la obra impresa a la obra a formato accesible tiene que hacerse desde una obra obtenida por vías legales, ¿no? Otro punto es que no se introduzcan más cambios que los necesarios para que la obra pase a ser accesible, que es justamente lo que mencioné hace un momento, que si bien vamos a transformar la obra original a un formato accesible, no tenemos que realizar las modificaciones que no sean necesarias, solamente aquellas adaptaciones, no modificaciones, lo que se van a realizar son adaptaciones para que la persona beneficiaria también justamente se beneficie, valga la redundancia, con el contenido total de la publicación impresa original. Y otro punto que se debe cumplir es que las instituciones que reproduzcan obras en formato accesible destinen estas obras solamente a los beneficiarios y no a otras personas que no están dentro del alcance de beneficiarios que corresponde al Tratado de Marrakech. Otra excepción que se realiza es con respecto a la distribución, ¿no? ¿Y qué nos dice el Tratado de Marrakech? Que los ejemplares en formato accesible podrán distribuirse mediante préstamos no comerciales o comunicación electrónica, ¿no? El tratado también realiza, en este caso, excepciones y limitaciones y obligaciones para que las entidades autorizadas puedan distribuir estos ejemplares en formato accesible a los beneficiarios mediante diversos mecanismos que permitan que estos beneficiarios accedan al contenido de acuerdo a sus necesidades, que no siempre van a ser digitales, ¿no? Que no siempre van a ser presenciales, porque también el Tratado de Marrakech permite el intercambio transfronterizo, ¿no? Entonces, aquí voy a mencionar algunos de las posibles formas o mecanismos que podrían darse de acuerdo al Tratado de Marrakech para que el beneficiario acceda al contenido, a la obra o en este caso el ejemplar accesible que la entidad autorizada ha producido para su uso, ¿no? Puede ser, por ejemplo, a través de dispositivos de almacenamiento que conocemos, CDs, DVDs, USBs, discos duros externos, etcétera, que van a permitir que el usuario pueda acceder a contenidos digitales, en este caso, como el texto digital accesible para lector de pantalla o los audiolibros. De igual manera, existen repositorios donde se pueden subir, se pueden colgar estos recursos electrónicos para uso de los beneficiarios, siempre con el cuidado de que este repositorio sea accedido de manera específica y exclusiva por las personas con discapacidad visual. Un ejemplo a nivel latinoamericano de repositorios
en este caso destinado a público con discapacidad visual, es el caso de Tiflolibros, ¿no? Que es una biblioteca digital con miles y miles de obras en formatos accesibles de lectura, de acceso gratuito y exclusiva para las personas con discapacidad visual, quienes previamente tienen que solicitar un usuario y una contraseña, acreditando obviamente tener la discapacidad visual, ¿no? A través de un correo electrónico, adjuntan un documento que los identifique, cualquier documento, un carnet de asociación, si por ahí tienen algún carnet o una constancia de la institución de discapacidad de su país, pueden acceder, ¿no? Simplemente se inscriben, presentan y Tiflolibros le otorga un usuario y una contraseña para que pueda acceder y descargar los contenidos, ¿no? Tiflolibros, por ejemplo, es uno de los casos más concretos y más conocidos a nivel latinoamericano en la comunidad de personas con discapacidad visual. Otra alternativa podría ser, yo estoy dando ejemplos porque hay más alternativas, es la distribución a través de los ecogramas, ¿no? Los ecogramas son también excepciones que tienen los servicios de correspondencia de algunos países, entre ellos el nuestro. El Perú tiene el secograma a través del SERPOS, que es el que permite el envío y recepción de correspondencia, en este caso, de contenido braille, hasta 7 kilos de peso y de manera completamente gratuita entre personas con discapacidad visual, entre instituciones entre instituciones que trabajan para personas con discapacidad visual y también de instituciones a usuarios con discapacidad visual, ¿no? Es simplemente acercarse a estos correos postales, no sé actualmente qué otros países también tienen, sé que Chile y México lo tienen, Colombia también, Perú también lo tiene, y puede aprovecharse este servicio completamente gratuito de hasta 7 kilos, ¿no?, de peso de material, en este caso, en sistema braille, para poder distribuir nuestras publicaciones a aquellos usuarios, lectores o alfabetizados en este sistema, ¿no? Y el tercer punto corresponde a la puesta a disposición, ¿no? ¿Qué dice el Tratado de Marrakech? Que la puesta a disposición tiene que ser o darse de manera tal que los beneficiarios puedan acceder a dichas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija, ¿no? Es decir, nosotros, como entidades autorizadas, en algún momento que nos convirtamos, una vez que el tratado se implemente, vamos a tener que ver la forma de nosotros proporcionar o poner a disposición del público beneficiario los ejemplares en formatos accesibles que vamos a elaborar justamente a su pedido, ¿no? Como mencioné hace un momento, también el Tratado de Marrakech permite el intercambio de manera transfronteriza entre los países que son parte de, en este caso, son países contratantes, en este caso, del Tratado de Marrakech, ¿no? Países hermanos que tienen las mismas características, en este caso, de haber suscrito el tratado dentro de sus países, ¿no? Y va a permitir también el intercambio transfronterizo, así como la importación, la exportación de obras en formatos accesibles para uso, en este caso, de nuestros usuarios dentro de nuestras instituciones, una vez que nos convirtamos en entidades autorizadas, ¿no? Y ya sea, como menciono aquí y como señalo en la diapositiva, para uso específico de un beneficiario, para uso específico de varios beneficiarios o para uso también de la propia entidad autorizada, ¿no? Y bueno, ya para concluir con esta charla, con este conversatorio, bueno, entre las conclusiones que podemos dar con respecto al Tratado de Marrakech es que el Tratado de Marrakech, como han podido apreciar, se constituye en una herramienta legal para mejorar y ampliar sobre todo, ¿no? Las excepciones actuales que tiene nuestra legislación en materia de derecho de autor con respecto a la comunidad, en este caso, de personas con discapacidad visual. Perú cuenta con una excepción en su ley de derecho de autor desde el año 2002, la ley 27861,
que permite, hasta el momento, es la ley que rige, que nos respalda, convertir obras en formatos accesibles de lectura, sin necesidad de solicitar el permiso a los autores, ¿no?, de las obras. Pero tiene también unas limitantes, ¿no? Si bien otorga el beneficio de poder convertir y no pedir permiso al autor, la limitante es que estas obras van a ser solamente de uso privado, ¿no? Van a ser circuladas o accedidas a determinados grupos de personas, en este caso la comunidad de personas con discapacidad visual, para su uso privado. ¿Y cuál es la limitante aquí? Que no se pueden compartir, ¿no? Los recursos no se pueden compartir ni entre bibliotecas a bibliotecas, y peor aún, de bibliotecas de un país a otros países. O sea, no permite ni siquiera el intercambio nacional ni internacional, cosa que el Tratado de Marrakech sí va a otorgar, ¿no? Entonces, justamente se está esperando que la implementación se dé, que la modificación de la ley se dé ya, y poder nosotros y las demás instituciones o entidades autorizadas poder beneficiarnos y beneficiar a nuestros usuarios con estas colecciones que sabemos que existen y que muchas bibliotecas o las bibliotecas que ya existen en nuestro país cuentan, ¿no? De igual manera, las excepciones y limitaciones permitirán un equilibrio entre los derechos de autor con respecto a sus obras y el derecho a la información de los beneficiarios, ¿no? Si bien es cierto, los autores, como todo escritor, como todo creador, tiene el derecho de que su obra sea respetada y sea usada de la mejor manera, sin desmedro de su creación, y también, ¿no?, las editoriales sin desmedro económico. En este caso, lo que va a prevalecer es el acceso a una comunidad que tiene una desatención, que se encuentra en este caso desatendida, que no tiene un acceso adecuado a la información y que por ende no puede alcanzar el desarrollo adecuado de diversos aspectos, ¿no? En este caso, el desarrollo educativo, el desarrollo académico, laboral, cultural. Muchas veces pasa que no hay igualdad de oportunidades en el acceso a la información. Se refleja mucho en el acceso a la educación de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ponemos un ejemplo real, ¿no? Los estudiantes, una vez que empiezan el año escolar, se les entrega sus libros de texto, ¿no? Se les entregan los libros de texto para que puedan empezar las clases, y van a la clase y se sientan con su libro, y la profesora le dice: a ver, niños, abran la página 30, vamos a desarrollar el día de hoy el tema de los conjuntos, ¿no?, en el curso de matemática. Pero el niño con discapacidad visual que está en la misma aula, en el aula inclusiva, porque el Perú ya tiene un enfoque inclusivo en cuanto a la educación, acude al aula y no tiene el libro, no tiene el libro. ¿Por qué? Porque el libro que el niño tiene que contar con un libro en versión en braille, y para contar con este libro en versión en braille, se tiene, uno, que digitalizar. Luego, dos, adaptar, que es el trabajo más fuerte, ¿no? Adaptar, darle forma, un sentido plano para que pueda ser impreso posteriormente en sistema braille, ¿no? Y el libro va a llegar, en este caso, al estudiante, pero no va a llegar muchas veces en el momento adecuado. Muchas veces llega a fin de año, ya en noviembre, en octubre, cuando el estudiante ya está por culminar, y muchas veces no llega tampoco oportunamente, llega cuando las clases ya terminaron, ¿no? Ese es un caso, ¿no? Y también, como hay muchos casos en otros niveles, no solo en el nivel educativo. Nosotros sabemos que el Ministerio de Educación hace un trabajo muy grande y muy valioso con respecto a la adaptación de obras en formato accesible para los escolares, ¿no? Lamentablemente, a nivel superior no hay una institución o algún área, alguna oficina que vele por otorgar de manera oportuna información accesible a los estudiantes que cursan
estudios superiores en universidades y en institutos públicos, me refiero, porque en el caso de las universidades privadas sí hay casos resaltantes. Hay aproximadamente 5 universidades privadas que vienen desarrollando de manera excelente y proveyendo, en este caso a través de la biblioteca, de sus bibliotecas centrales, información a sus estudiantes con discapacidad visual que se encuentran incluidos dentro de la comunidad educativa, ¿no? Luego, en este caso, también como mencioné, el Perú se encuentra a puertas de implementar el Tratado de Marrakech y solo se espera que el Congreso apruebe el dictamen del proyecto de ley, ¿no? Que se encuentra en el Congreso para que sea debatido, ¿no? La última, se programó el debate en el mes de octubre hasta en 3 oportunidades. Se programó el debate el 8 de octubre, el 15 de octubre y el 22 de octubre. O sea, en un mes se ha programado, se ha puesto en agenda 3 veces. Y debido a los diversos factores, coyuntura, problemas, el Congreso lamentablemente no le viene dando la importancia debida, no hay otra palabra para definirlo, para que pueda ser de una vez aprobado, ¿no? Porque la opinión de la Comisión de Discapacidad y de la Comisión de Derecho de Autor es favorable hacia la implementación, en este caso, del tratado. Solamente falta que sea aprobado por el Pleno del Congreso, ¿no? Y bueno, las bibliotecas, sobre todo las públicas, deberían enmarcarse de manera natural, como mencioné, como una entidad autorizada, justamente por la misión que brinda de otorgar información a la ciudadanía en general, sin distinción alguna, incluyendo a la comunidad de personas con discapacidad, ¿no? Y asimismo, también creemos que es importante la difusión del Tratado de Marrakech en la comunidad bibliotecológica y los programas de bibliotecología, pues es una herramienta muy valiosa, es una herramienta que va a permitir y que ha marcado un hito en la comunidad de personas con discapacidad visual del mundo. Es un hito tan importante que lo comparan mucho con la creación del sistema Braille, que en su momento permitió también el acceso a la educación y a la información de miles y millones de personas con discapacidad visual alrededor del mundo, porque antes de la creación del sistema Braille, las personas con discapacidad no podían leer, no podían educarse, no podían ser independientes, ¿no? Entonces, este tratado a nivel de la comunidad con discapacidad visual supone un hito, ¿no? Un hito dentro de la comunidad, porque va a permitir que se solucione el problema tan grande que mencionamos a un principio, que es la hambruna de libros, ¿no? Es la hambruna de libros que como mencioné, es la carencia o la dificultad que presentan las personas con discapacidad visual para poder acceder a información y leer en igualdad de oportunidades que las personas que no tenemos ninguna dificultad visual, ¿no? Y es necesario que las universidades, los programas de bibliotecología difundan, ¿no? Sensibilicen a sus estudiantes, a futuros colegas bibliotecólogos con respecto a estas necesidades y a este dispositivo legal, vinculante, internacional, que va a permitir el desarrollo de las colecciones para la comunidad de personas con discapacidad visual y las dificultades para acceder al texto impreso, ¿no? Agradezco nuevamente a la DAPI, ¿no? La Dirección de Acceso y Promoción de la Información, a ti, Antonio, a Sandro Tucto por la invitación, y estoy, Ana, cualquier pregunta, si es que todavía nos alcanza el tiempo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Rosa, por tu presentación. Ha sido bastante clara, muy precisa. Y bueno, precisamente hablando de Tiflolibros, nos envían saludos desde Argentina, ¿no? Y tenemos algunas preguntas, ¿no? Una de ellas es, ¿cómo se puede interpretar que la guía práctica para bibliotecarios para la implementación del Tratado de Marrakech, elaborada por IFLA, señala que las personas con discapacidad auditiva o personas con sordera no serán beneficiadas con el tratado?
Ya. Sí, mira, justamente el tratado menciona en una de sus secciones que cada país va a tener la obligación de adaptar sus leyes de derecho de autor para poder implementar el tratado y vincularlo, ¿no? En este caso, a su legislación nacional, a su realidad. Va a depender en este caso de cada país si es que va a ampliar también el espectro de beneficiarios, ¿no? No es que sea algo cerrado, que el tratado va a beneficiar solo a la comunidad de personas con discapacidad visual o a la comunidad, en este caso, de personas con dificultades para acceder al texto impreso con discapacidad física, ¿no? Porque si bien es cierto, las personas con discapacidad auditiva también tienen dificultades para acceder a un texto impreso de manera convencional. No todas las personas con discapacidad auditiva están alfabetizadas en el alfabeto regular, ¿no? Y van a tener la oportunidad de leer un libro impreso como cualquier persona lo podría realizar de manera convencional o regular. Entonces va a depender ya de cada país, ¿no? Y que adapte sus mecanismos legales de derecho de autor, en este caso su ley de derecho de autor, y amplíe el espectro de beneficiarios, ¿no? Eso es lo que señala, y sí, específicamente IFLA señala dentro de su guía muy claramente, pero nosotros tenemos que recordar que nosotros debemos de guiarnos del tratado y de nuestro marco legal nacional. En este caso, el proyecto de ley que viene desarrollándose y se está esperando entre en debate, ¿no? Y precisamente sobre eso tenemos una pregunta. El hecho de que en el Perú no se haya implementado aún el Tratado de Marrakech y que aún no se apruebe el dictamen del proyecto de ley, ¿implica que aún no existan entidades autorizadas? Sí, así es, así es. Lamentablemente no podemos nosotros como bibliotecas, ¿no? O personas que representan a bibliotecas y también los beneficiarios acceder en este caso a los contenidos de manera transfronteriza, y las bibliotecas de nuestro país o instituciones que de por sí se pudieran considerar entidades autorizadas, ser entidades autorizadas, no denominarnos porque no se ha implementado la ley. Tenemos que esperar a que la ley se implemente, que el proyecto de ley que está en proceso de aprobación se apruebe, y a partir de ahí sí tenemos que trabajar para ver qué tipo de instituciones, aparte de las bibliotecas, van a ser las entidades autorizadas, ¿no? Y también se tiene que verificar o que determinar sobre todo qué institución nacional va a ser la entidad autorizada madre, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que va a conglomerar a todas las demás entidades autorizadas del país, ¿no? Entonces, mientras no se apruebe la nueva ley, no podemos nosotros reconocernos como entidades autorizadas. Y precisamente también sobre eso nos preguntaban qué requisitos debe tener una institución para que pueda convertirse en una entidad autorizada para implementar el tratado, en el supuesto de que ya... Claro. Una vez que se implemente el tratado y el proyecto sea aprobado y que se empiece a trabajar ya en la identificación de las entidades autorizadas, entre los requisitos es uno, que brinde servicios a personas con discapacidad visual, ¿no? Que sea una institución reconocida por el Estado, que brinde servicios para personas con discapacidad visual, que atienda a público con discapacidad visual o con dificultades para acceder al texto impreso, que estos servicios que brinde sean completamente gratuitos, ¿no? Y eso es básicamente, ¿no? Básicamente, no tiene la obligación de producir obras, ¿no? Pero sí puede solicitar obras en formato accesible, por ejemplo, a otras bibliotecas, a otras entidades autorizadas. O sea, el tratado no obliga a que las entidades autorizadas produzcan, porque no todas van a tener la tecnología o tal vez el recurso humano adecuado para producir, porque producir las obras no es un trabajo sencillo, es un trabajo muy grande, muy sacrificado y que toma bastante tiempo, pero sí va a permitir que la entidad autorizada que no produce
pueda solicitar a otra entidad autorizada el intercambio de una obra para beneficio de sus usuarios, en este caso, beneficiarios, siempre que tengan, en este caso, discapacidad visual o alguna dificultad para acceder al texto impreso, y a nadie, a ninguna otra persona, ¿no? Personas que no tienen estas características, lamentablemente no pueden alcanzar o no pueden acceder a esta información. Bien, muchísimas gracias nuevamente, Rosa. No sé si quieres finalizar con algo, comentarnos algo. Sí, nuevamente solamente me queda reiterar mi agradecimiento a la biblioteca, a ti Antonio, y a la Dirección de Acceso a la Información por la información, esperando que lo que hemos compartido el día de hoy haya sido claro y que las personas que nos han seguido también hayan aprendido un poco más con respecto a este tema que si bien es cierto, no es muy conocido. Esperamos que con este tipo de charlas se difunda más, y sobre todo los colegas, ¿no?, bibliotecólogos y personas que trabajan con la información puedan conocerlo y posteriormente aplicarlo, porque ya nos falta mucho para la implementación de este tratado en nuestro país. Muchísimas gracias nuevamente, Rosa. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en el conversatorio. Les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo las necesidades de estos tiempos en los que debemos permanecer en casa. Todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución. Asimismo, los invitamos a la 7ª sesión el día 5 de noviembre con la participación del licenciado José Uceda, bibliotecólogo de la Universidad de San Marcos, con el tema gestión de referencias de citas bibliográficas y textuales. Muchas gracias por su participación. Muy buenas tardes.